correspondió bases genéticas de un individuo. Sabemos que su mayor expresión o máximo desarrollo se vio en el siglo XX. Digamos que los genes, sabemos que los genes son la unidad específica de la herencia y están presentes en los cromosomas. A nosotros nos hacían varias preguntas, entre ellas cuáles son las bases genéticas. Número uno, el ADN. Digamos que es de todo el organismo formado por unidades químicas como bases, llamadas adenina, timina, guanina, citosina, y pues sabemos también que tiene relación con sus siglas A, T, G y C. La genética, digamos en sí, es el estudio de la herencia, como lo decía anteriormente, es donde el padre, digamos, transmite sus genes a sus hijos, ¿cierto? Por ejemplo, la estatura, el color de cabello, la piel, el color de ojos, digamos que esto va de generación en generación, ¿cierto? Y digamos que estas proteínas dan lugar a todos los caracteres de un individuo. En sí, estos genes son proteínas, ¿cierto? También también se pueden heredar no todo cosas positivas, sino también las negativas, como ciertas enfermedades, ¿cierto? O sea, como la diabetes, el cáncer, que son como las más conocidas. Eso también se hereda de nuestros padres, de nuestra familia. Por eso vemos en muchas familias, digamos que muchas personas de un mismo núcleo familiar fallecen por cáncer, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir yo? Digamos que los genes en sí también determinan nuestros rasgos, ¿cierto? Nuestra forma de nuestro rostro, nuestro cabello, el color, la estatura, si somos gorditos o somos flaquitos, etcétera, etcétera. También había otra pregunta y acá nos hablaba sobre las características de la genética. Dice que una de ellas es que se transmite de una generación a otra, ¿cierto? Es por ello que de pronto nos enteramos que el bisabuelo falleció de diabetes, ¿sí? Y de pronto una tía también. Y habían pasado muchos años y esto se volvió a repetir, ¿cierto? También las características son como los rasgos físicos. Digamos que esto examina los genes que se encuentran en las células del organismo. Dice que posee un código especial denominado ADN, que es ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Entonces, también otra de las preguntas se relaciona entre las características, la relación que hay entre las características genéticas de un individuo y su comportamiento, ¿cierto? O sea, esa relación es la conducta humana, pues digamos que es tan compleja y intervienen factores hereditarios, volvemos a lo mismo. Todo está relacionado, digamos, como capacidades cognitivas, de personalidad y psicológica, ¿cierto? Nuestra capacidad de aprendizaje, digamos, nuestra personalidad, si tenemos una personalidad muy pasiva, muy agresiva, ¿cierto? Esto todo tiene que ver con lo que estamos como heredando de nuestros padres. Esos son los llamados rasgos de personalidad que cada uno de nosotros podemos tener. Digamos que los ejemplos, sí, en la parte psicológica, los cambios que puede haber, el comportamiento social que puede tener una persona, ¿sí? Acá vienen de pronto cosas que una esquizofrenia, por ejemplo, donde conocí un caso muy como cercano porque eran vecinos, y pues esta persona, el muchacho, ahorita, bueno, ya tiene como 42 años más o menos, pero digamos, él de pequeño fue muy normal, sí, él tuvo una infancia muy normal, muy tranquila, un niño muy social, jugaba, etcétera, etcétera.
De adolescente también, una persona muy bien hablada, como con educación. Y esta enfermedad le empezó como a brotar alrededor de unos 24 años, entonces empezó a ser muy como acelerado, muy inquieto, se angustiaba por todo, empezó a ser agresivo, sí, hasta el punto que ya perdió el control y él mismo se cogía golpes en la casa, empezó a cambiar totalmente, ¿cierto? Y le diagnosticaron una esquizofrenia. Pues eso también fue hereditario porque su mamá tuvo esa enfermedad y casi todos sus hermanos tenían algo, digamos como ser bipolar, cosas así que son enfermedades, ¿no? Entonces este es un gran ejemplo de pronto de lo que él llegó a heredar de su mamá y pues me viene ahorita a la mente esta situación bien difícil para esta familia. Él en este momento está en un sitio especial para esquizofrénicos y es muy triste como la situación y la realidad de él. Entonces, pues digamos que ese es como el patrimonio genético que se hereda muchas veces y que a veces no es lo más positivo y es una situación bien compleja y bien difícil. Yo creo que ya traté como de explicar lo más claro. Espero que haya sido muy específica en lo que yo logré entender sobre estas preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Características psicológicas o conductuales constituyen el principal objetivo de los estudios realizados en el ámbito de la genética de la conducta. Primero, inteligencia, rasgo psicológico del que se ha recogido más información y que más polémica ha creado. Uno de los datos más significativos del estudio realizado sobre este aspecto es el porcentaje de la habilidad del CEIN. Este es en función del año en el que se realizó el trabajo. Así que el estudio anterior a la década de los 60 se encuentran unas estimaciones muy altas que rondan entre el 80% en el ámbito a partir de la fecha de la heredabilidad. Baja hasta el 50% hallado en los estudios más recientes. Jackson en el 1993. Esta disminución podría deberse tanto a los cambios sociales y ambientales acontecidos como a las modificaciones en los métodos empleados cada vez más potentes y confiables. Los hallazgos de estos estudios en el incremento de la influencia genética sobre la inteligencia según aumenta la edad de los sujetos. Matt Bourne, Icono y Mike en el 1993 y Rose en el 1995. Los estudios longitudinales realizados con gemelos encuentran que la corrección entre el C y los gemelos idénticos aumenta con la edad, cosa que ocurre cuando se trata de gemelos distintos. También los estudios de adoptación apuntan en la misma dirección, ya que la diferencia entre hermanos y objetos aumenta a lo largo de la infancia y la adolescencia. Seguimos con la personalidad. En términos generales, puede decirse que entre un 40% y un 50% de la variación en distintas características estudiadas como la extroversión y el neuroticismo parece tener la determinación genética. Leo Lin en el 1992 habría de destacar los estudios realizados sobre la continuidad y el cambio de la personalidad a lo largo del ciclo vital, que ha encontrado importantes influencias genéticas. Los cambios que se producen sobre todo durante la infancia y la adolescencia, y aunque los existentes de cambios suelen llevar a pesar de la existencia de factores ambientales, parece que los gemelos también tienen algo que decir al respecto. La genética de la conducta en el estudio del ambiente. Contrariamente a lo que habría de esperarse, las aportaciones más interesantes de la genética de la conducta tienen que ver con el estudio del ambiente y con el estudio de las influencias genéticas. Las investigaciones contadas más arriba han puesto de manifiesto la influencia de la herencia sobre muchas características psicológicas. Sin embargo, estas mismas investigaciones proporcionan la mejor evidencia sobre la importancia de factores sexuales, ya que inusualmente
se encuentran estimados la herencia superiores al 50%. Resalta evidentemente que tanto la inteligencia con ciertos rasgos de personalidad se encuentra completamente abierto a la modificación como se encuentra la intervención de factores ambientales. Las aportaciones más interesantes de la genética de la conducta al estudio del ambiente están relacionadas con tres aspectos. Primero, las interacciones y correcciones en genotipo y ambiente. El contacto de las influencias ambientales no compartidas y la influencia genética sobre las medidas de la evaluación del ambiente.